La noción de derivada que necesitamos tener, o más bien para hablar de derivada, debemos hablar de razón de cambio. Como ya habíamos visto en el capítulo de funciones, a veces nosotros tenemos un comportamiento determinado en la gráfica de una función, ¿cierto? Por ejemplo, decíamos que la función cúbica se ve más o menos de esta manera, y que la función cuadrática se ve más o menos de esta manera, y que una función de seno o de coseno se ve más o menos de esta manera, pero a veces a nosotros no nos interesa tanto la forma de la función, sino la manera en la que cambia esta función. Y eso es a lo que llamamos razón de cambio. Entonces, ¿cómo así la manera en la que cambia? Vamos a decir que la manera en la que cambia una función es la pendiente de esta función. Entonces, por ejemplo, si nosotros amplificáramos este dibujo, tenemos una función que se ve de la siguiente manera. Por ejemplo, una función que se ve así, ¿cierto? No vamos a darle nombre, puede ser una cuadrática invertida, puede ser uno de estos picos de la función cúbica, no lo sabemos, ¿cierto? Pero entonces, a mí no me interesa tanto la forma que tiene esta curva, sino la manera en la que la pendiente de esta curva cambia, o sea, la manera en la que esta curva cambia, ¿cierto? Y para eso utilizamos un concepto que nos brinda el álgebra, que es la pendiente, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos que la pendiente en un punto, desde el álgebra la definíamos como m igual a y final menos y inicial sobre x final menos x inicial, ¿cierto? Y aquí aplicamos lo mismo, ¿sí? Intuitivamente. Si yo me paro en este punto de la gráfica que me acabo de inventar, yo digo que la pendiente se ve más o menos así, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, en este punto en particular, tomo un punto y tomo otro muy cercano y encuentro la, la pendiente, ¿cierto? Pero si yo realizo el dibujo de la pendiente de esa misma pendiente, pero en este punto, la pendiente se va a ver más o menos así, ¿cierto? Entonces como que cambió de inclinación. Del mismo modo, si realizo el dibujo de la pendiente, pero acá me va a suceder exactamente lo mismo, ¿cierto? Va cambiando la inclinación. Por último, si yo realizo el dibujo de la pendiente acá, resulta que la inclinación ya cambió completamente, ¿cierto? Y se ve más o menos así, ¿vale? Entonces es la pendiente de la recta, de una recta, digamos que del cambio de la función, ¿vale? Nosotros solemos definir o acostumbramos a definir la derivada como un límite, ¿cierto? Entonces debe ser familiar una fórmula que se ve como f' de a es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h, ¿cierto? Esta es como la manera conceptual de entender la derivada. ¿Y esto qué me está diciendo? ¿Cierto? Tengo un punto A y tengo un punto muy cercano que se llama H, ¿cierto? H. Entonces, yo quiero que la distancia entre estos dos puntos, que es la que llamamos H, sea casi cero. Y entre más cercanos sean estos dos puntos, yo quiero evaluar la diferencia entre el punto en el que estoy evaluando, más bien entre el punto siguiente y el punto en el que estoy evaluando. Cuando esta distancia sea mínima, voy a hallar la pendiente, ¿cierto? Entonces aquí es importante entender este concepto de pendiente. Hay que tener en cuenta que esta pendiente es la de una recta tangente, ¿no? Entonces yo aquí lo que hice fue dibujar una recta tangente y definir más o menos cuál es la pendiente. Entonces aquí, desde nuestros conocimientos de álgebra, sabemos que aquí la pendiente es mayor a 1, entonces vamos a llamar m mayor a 1. Aquí se va acercando a 1, entonces m es aproximadamente igual a 1. Aquí m, la pendiente, es menor que 1. Y aquí incluso la pendiente es negativa, entonces es menor que 0. ¿Vale? Y ya, esto lo podemos aplicar a muchas funciones, digamos que no a todas, pero a muchas. Y lo podemos aplicar a todas las funciones que sepamos que son continuas, ¿cierto? Una función continua intuitivamente es una función que no tiene huecos o que no tiene discontinuidades. ¿Cierto?
Por ejemplo, nosotros ya habíamos estudiado un poco la función tangente, ¿cierto? La función tangente se ve más o menos así. Aquí viene como del infinito, pasa por acá y vuelve a subir. Y luego se repite. Viene del infinito, pasa por acá y vuelve a subir, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que esto tenía algo que llamábamos asíntota, ¿cierto? Que era un punto en el que la función no estaba definida. Entonces, en este punto, donde la función no está definida, decimos que hay una discontinuidad. Y por tanto la función no es derivable en ese punto, pero sí en todos los demás.